Bueno, pasamos a la última de las intervenciones de la tarde, que corre a cargo de Cristina Núñez, directora de la red Nextur. La red Nextur es una red europea integrada por 34 regiones y 30 miembros asociados entre los que figuran universidades, institutos de investigación, representantes de empresas turísticas o asociaciones de turismo sostenible. Cristina Núñez atesora un amplio conocimiento del sector turístico europeo como gestora de proyectos, tanto desde la consultoría, trabajó durante algunos años para la empresa Ecoris, como desde la Oficina de Turismo de Cataluña en Bruselas o la propia Comisión Europea. Es también una suerte tenerla aquí con nosotros esta tarde para abordar esa visión regional del turismo del mañana desde esta perspectiva europea. Cristina, muchas gracias por estar aquí y cuando desees puedes tomar la palabra. Sí, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por la invitación. Es un gran placer estar con vosotros online, tristemente, es la nueva normalidad de estos días. ¿Se puede ver bien mis diapositivas? ¿Lo veis bien? Perfectamente. Sí, perfectamente. De acuerdo, muchas gracias. No dudéis en interrumpirme en cualquier momento porque como es la última ponencia supongo que los ánimos estarán ya un poco menos frescos que al iniciar este interesante debate y comentaros que me gustaría hacer un poco la síntesis de todo lo que se ha hablado en esta mesa redonda tan interesante, ya que hemos tenido pues estas ponencias tan inspiradoras y tan claras de estos dos bloques, el turismo en el marco del cambio climático y la protección medioambiental, la sostenibilidad puramente conceptual, y luego también el tema de la transformación digital a través de la inteligencia artificial, gracias a estos ponentes de la Universidad de Wageningen y de Surrey. Entonces, yo pensaba estructurarlo un poco contándoos cómo desde la red Nextur trabajamos en aglutinar pues, todas estas buenas prácticas de nuestras regiones y dar esta voz a las regiones en Europa en estos momentos de crisis más necesarios. Y luego también comentaros algunos ejemplos que tenemos de proyectos y de nuestras propias regiones y, bueno, plantearos una serie de reflexiones. Espero que la próxima vez podamos vernos en presencial. Soy mitad valenciana, con lo cual me hace especialmente gusto poder tener hoy este debate con vosotros. Entonces, empezamos comentándoos qué es Nextur. Nextur, como ya nos presentabas, REP es la Red Europea de Regiones para un Turismo Sostenible y Competitivo. Esto significa que nuestros socios son autoridades regionales competentes en turismo. La Turismo de la Comunitat Valenciana sería un ejemplo, pero también tenemos socios que representan el mundo académico, la Universidad de Alicante, por ejemplo, repartidos en 22 países de la Unión Europea. Tenemos más de 10 años de existencia y nos comprometemos todos a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que pilota la OMT, como bien sabéis, y los traducimos a la realidad turística. Entonces, todo esto ya existía, este compromiso y este conocimiento antes de la pandemia, no es nuevo, simplemente como también se ha estado comentando, pues la pandemia acelera esta necesidad de cambio y de transformación de nuestro modelo turístico, ya sea de negocio como del conjunto del destino. Entonces, para contaros rápidamente cómo funciona una red europea, lo que hacemos es pues, conectar a estos socios que os comento, doncs, el turismo de la Comunitat Valenciana por 38 veces en unos 15 países de la Unión Europea, y los conectamos pues, en red para que podamos intercambiar conocimiento, buenas prácticas en la manera como gestionamos el turismo, siempre enfocado en estos objetivos de sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, sociocultural y también económica. No olvidemos que estamos en una actividad económica y que necesitamos un crecimiento en este sentido mesurado.
Los beneficios principales para nuestros socios pues, son este acceso a conocimiento y sobre todo la configuración de proyectos europeos. Vosotros sabéis que hay una serie de programas europeos que proporcionan financiación, cofinanciación en muchos de los casos, y aquí pues el turismo nosotros pensamos que tiene todo su lugar y su razón de ser, y abogamos para incluir estas líneas de ayuda directas a nuestro sector y lo canalizamos a través de nuestros socios. Y luego, pues como os comentaba, también somos la voz de las regiones comprometidas con el turismo sostenible en Europa. Con lo cual, me lleva a comentaros pues, los pilares de nuestra estrategia interregional. Nosotros creemos profundamente en la cooperación entre regiones y se articula alrededor de estos 5 ejes, las 5 S que le llamamos del turismo sostenible del mañana. Esto del Tourism of Tomorrow, que ahora está, pues es la tendencia. Nosotros hablábamos del Tourism of Tomorrow desde el inicio de la red Next Tour. De hecho, Next Tour significa el próximo turismo, el turismo del mañana. Y antes de que os he hablado también del European, del Green Deal, del Pacto Verde de la Unión Europea que todos conocemos y que el profesor de la Universidad de Wageningen pues, aterrizaba muy bien. Nosotros éramos un poco los precursores, ya pedíamos a la Unión Europea una agenda europea para el turismo, para la sostenibilidad del turismo. Entonces, para nosotros está claro los objetivos de la sostenibilidad, pero también la innovación y la digitalización como vector y camino hacia la sostenibilidad, pero también hacia la competitividad de nuestros destinos y nuestros ecosistemas turísticos. Y esto se traduce pues, en este concepto de Smart Destinations, que en España es muy conocido, el modelo de destinos de inteligencia turística, toda la tecnología aplicada. Esto lo ha comentado muy bien la profesora de la Universidad de Surrey. Nosotros creemos un pilar importante el balance sociocultural del turismo, que el turismo aporte beneficio social y económico a la comunidad local. Todo lo que es el tema de skills, de competencias y de formación, ser capaces de atraer y de mantener el talento, de mejorar las carreras, la profesión en el sector turístico. Luego el tema del orden del día, la seguridad y la resiliencia. Nosotros cuando planteábamos este pilar de la safety, de la seguridad, nos referíamos a la capacidad de gestión de crisis y de adaptación del sector, pues de adaptación a los efectos que ya estamos notando del cambio climático, cómo se adapta el business y cómo se adapta el producto y la experiencia turística. Pero nos planteamos desde un punto de vista también de gestión y de adaptación a eventos sociopolíticos, a inestabilidad, a pues, ataques terroristas que sufrimos, si recordáis, antes de la pandemia, a catástrofes naturales, y aquí permitidme recordar pues, lo que está pasando también en la isla de La Palma. No estábamos preparados claramente para afrontar esta pandemia, y bueno, ahora creemos que el safety y el resilience pues, son uno de los ejes principales y tenemos que aglutinar todas las lecciones aprendidas y ser capaces de mejorar la capacidad, no solo como destinos, pero también como Unión Europea, de gestionar este tipo de crisis, y es por ello que abogamos. Y último pilar, no menos importante, la medición. No podemos gestionar aquello que no podemos medir, y por eso abogamos por un producto estadístico Eurostat de medición del impacto socioeconómico y medioambiental del turismo a nivel subnacional. Queremos poder hacer este benchmarking entre regiones, y trabajamos también para combinar las fuentes de estadística más tradicionales, oficiales en todo caso, con el Big Data. Con esto me lleva a deciros que en el marco de la pandemia la red se activó inmediatamente para dar respuesta a las necesidades de nuestras regiones, y ahí el benchmarking, este intercambio de buenas prácticas, pues pasó de ser cómo se estaba gestionando la sostenibilidad territorial del turismo a cómo se estaba gestionando la crisis, cuáles son los planes de recuperación efectivos, y alrededor de, a través de las diferentes fases de esta crisis, cómo a través de la cooperación interregional podíamos fomentar también este diálogo imprescindible territorio y Unión Europea, porque como vosotros sabéis,
la competencia en materia de gestión y de política turística, y en todo caso en España es un ejemplo, recae en las regiones, en las comunidades autónomas, y no siempre tenemos este diálogo directo con las instituciones europeas, y por eso abogamos en Nextur. Entonces hemos apostado por reutilizar los recursos y las estrategias de la propia red para construir este plan, Marshall Plan, que se le llamaba, este plan de recuperación y de transición hacia la sostenibilidad del turismo. ¿Cómo nosotros planteamos el turismo de mañana? Pues le pedimos a una de nuestras socias que nos dibujara, ¿no?, cuál era nuestra visión, y de todo esto pues imagináis que han habido una serie de position papers, de cartas, de documentos oficiales, de publicaciones que hemos hecho, pero pensamos que una imagen pues vale más que mil palabras, y esta ilustración la preparamos a finales del año pasado, cuando la Comisión Europea organizó la Convención Europea para el Turismo y hizo una llamada a todos los stakeholders, a todos los actores públicos y privados, a los diferentes niveles de gobernanza, que hiciéramos propuestas para la futura agenda del turismo europeo. Pues esa es la nuestra. Entonces os cuento. La visión de las regiones de Nextur hacia el turismo de mañana pues consiste en compartir esta responsabilidad para una recuperación de manera sostenible de esta crisis. Obviamente pensamos que nuestros 5 pilares, estas 5 S que os comentaba antes, pues pueden ser los ejes tractores de esta agenda europea para el turismo. Una acción que ahora os la cuento, que realmente es nuestro proyecto estrella para conseguir este balance sociocultural, se llama Better Places to Live, mejores sitios para vivir, son mejores sitios para visitar. Nosotros abogamos también porque en estas grandes estrategias de la Unión Europea, el Green Deal, el Pacto Verde y el Digital Age, todo lo que es la transición digital, se traduzcan a la realidad turística. El turismo no está mencionado específicamente en estas estrategias por ser transversal, pero nosotros pensemos que necesita una atención dedicada, y con ello también obviamente se acompaña de una financiación adaptada y dedicada. Todo el tema de estadísticas para poder medir y poder gestionar mejor, como os comentaba, partenariados público-privados, muy importante. Nosotros pensamos que el turismo sí que es verdad que por ser una competencia de apoyo de la Unión Europea y una política transversal, pues estamos de acuerdo con esto transversal, pero sí que pensamos que hay una necesidad de compartir la información, pero sobre todo hay una necesidad de priorizar, de hacer un análisis sistemático de impacto, cuáles son aquellas políticas y estrategias europeas que tienen un impacto directo en la política y en la industria turística. Todo el tema de seguridad y de resiliencia, y también pues promover un destino Europa más sostenible. Nosotros nos comprometemos en este sentido a trabajar para mejorar unas políticas, unos proyectos y unos productos de turismo que vayan en esta línea, a trabajar en red y a promover un cambio de actitud, este behavioral change que se habla mucho, este cambio de actitud en la gobernanza, a facilitar que también se produzca en las empresas del sector y en el destino, y obviamente en los residentes. Y para ello pues pedimos a la Unión Europea pues esta financiación adaptada, estos programas de asistencia técnica personalizados, y promocionar los que se llaman los frontrunners. Hay muchísimas buenas prácticas, muchísimas nos contaban antes en las otras ponencias. Hay muchas lecciones ya aprendidas, no hace falta que lo reinventemos todo, aprovechemos y capitalicemos. Entonces, si todavía estáis ahí, que os espero que sí, comentaros una acción muy importante que estamos llevando a cabo, que es nueva. Hemos declarado la emergencia climática como Red Nextur, y con ello lo que estamos haciendo es comprometernos a nosotros, pero también comprometemos a nuestros socios. Vamos a todos juntos, al declarar esta emergencia climática, vamos a desarrollar un plan de acción que nos permita medir aquellas acciones que vamos a desarrollar para reducir las emisiones carbono en los próximos 10 años. Entonces, esto lo vamos a hacer pues recogiendo las buenas prácticas, como decía, de nuestras regiones, de nuestros socios,
pero también lo vamos a hacer en la manera como gestionamos la propia red, los eventos que organizamos, los viajes que también son necesarios para nuestras reuniones. Y aquí lo vamos a hacer en partenariado con Tourism Declares, que es una comunidad que nos da este apoyo, esta asistencia técnica para businesses, para empresas, para destinos. Y lo vamos a hacer en red. Esto es muy nuevo. Todo viene de la inspiración de uno de nuestros socios, precisamente, que es Visit Scotland, la DMO, la autoridad de promoción turística de Escocia, que fue la primera en declarar la emergencia climática. Entonces, aquí estamos siguiendo un poco todos este ejemplo, y lo que ya tenemos bastante integrado es un primer mini catálogo, si lo puedo decir así, de buenas prácticas que están haciendo nuestras regiones en todo lo que es el proceso de reducción de emisiones de carbono, que está directamente alineado con las diferentes estrategias del Green Deal a nivel de protección de biodiversidad, a nivel de reducción de plásticos, a nivel de circularidad, de reducción de residuos, en los diferentes paisajes, los diferentes perfiles de nuestros destinos. Y en nuestra web encontráis pues, los ejemplos de estas regiones que son más pioneras en este sentido, entre las cuales también tenemos a la Comunidad Valenciana. Siguiendo con el tema de la acción climática, no voy a ir al detalle porque Wageningen ya nos lo ha explicado. Recordar que tenemos ahora mismo, salió la semana pasada la declaración de Glasgow. Vosotros sabéis que la COP26 se celebrará en Glasgow el mes de noviembre, y aquí pues la UNEP, el Programa Medio Ambiente de las Naciones Unidas, junto con la OMT, la Organización Mundial del Turismo, y una serie de socios, este Tourism Declares que os comentaba, que es formalmente ya un socio de Nextur, y otros expertos como la Travel Foundation y también Visit Scotland han trabajado en esta declaración conjunta. Entonces, me diréis, ¿por qué necesitamos declarar la emergencia climática, pero también suscribir a la declaración de Glasgow? Pues porque necesitamos un compromiso político, y también una asistencia a nivel técnico, a nivel práctico, sobre cómo estas, ahora se les llaman transition pathways, estas sendas, estas acciones para la transición, nos van a permitir cumplir con estos objetivos que se han fijado, que se van a exponer en la COP26, que es reducir a la mitad la emisión de gases carbono en el 2030. No es broma, porque la temperatura del calentamiento global lo estamos sufriendo todos, y las empresas del sector turístico no van a poder sobrevivir si no tomamos una acción inmediata. Está en juego nuestra supervivencia y nuestra competitividad como sector. Entonces, este texto nos propone pues, 5 pilares: la medición, la decarbonización, la regeneración, la colaboración y la financiación. Entonces, estos 5 pilares los tenemos también muy integrados en Nextur, y estamos trabajando para tener una presencia en Glasgow, para poder, una vez más, pues, plantear cuáles son los retos de las regiones, cuáles son la llamada de acción y los programas que pensamos que la Unión Europea tiene que desarrollar en línea con esta visión que os comentaba, para permitirnos a los destinos llegar a cumplir con estos objetivos que nos hemos fijado, y de manera coordinada. Cambiando completamente de acción de proyecto Nextur, pero completamente vinculado, es el tema de los datos, y justo el primer pilar de la Glasgow era, si recordáis, la medición. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que le llamamos el Tourism of Tomorrow Lab. Este Tourism of Tomorrow Lab lo que nos va a permitir es crear esta filosofía y esta capacidad de los destinos de poder tomar decisiones basadas en los datos. Y para ello lo que estamos desarrollando es un nuevo departamento de Nextur, que va a estar basado en el Andalucía Lab, en Andalucía, en Marbella, donde lo que vamos a hacer es poner en red a una serie de expertos
de la red y otros lo que se llaman data scientists, científicos de los datos, si lo puedo traducir así, para poder desarrollar la metodología necesaria para poder combinar, pues como decía antes, el Big Data, las diferentes fuentes de datos que disponemos. Algunas sabéis que son de compra y hay muchísimo debate en este tema, otras son gratuitas, pero nos damos cuenta de que realmente no hay la suficiente expertise, el suficiente conocimiento dentro de nuestro sector y dentro de nuestra propia gobernanza turística para utilizar estos datos y transformarlos en inteligencia para toma de decisiones, tanto políticas como de business. Aquí estamos trabajando con Amadeus, que conocéis todos probablemente, es este Global Distribution System, este socio imprescindible que está completamente comprometido porque este tipo de decisiones nos van a permitir prever, gestionar y asegurar esta transición hacia la sostenibilidad, es decir, medir para gestionar de manera más sostenible, empezando por la recuperación. Ese es el Tourism of Tomorrow. Y el tercero, pero no el último, es este proyecto, estos principios, diría mejor, que se llaman mejores sitios para vivir, mejores sitios para visitar y para trabajar. Entonces, esto es la Declaración de Barcelona, que es una declaración que elaboramos en el 2018 con una serie de socios del mundo de las industrias culturales y que estamos ya aterrizando en los planes de recuperación de nuestras propias regiones, de nuestros propios destinos. Y se trata de cinco principios muy importantes que tenemos que ser capaces de traducir en acciones dentro de nuestras políticas turísticas. Una es lo que es bueno para el visitante, lo que es bueno, para el residente será bueno para el visitante. Pensar siempre en la comunidad local primero, sobre todo a partir de la reconstrucción. Vosotros sabéis que se ha hablado mucho de overtourism, de flujos turísticos no controlados, desbordados, con algún impacto ya negativo en la comunidad local. Nosotros pensamos que esto tiene que ser reversible y por ello estos principios de añadir valor al sentimiento del lugar. El turismo es una experiencia que tiene lugar en un territorio, en una comunidad local con unos recursos que tenemos que cuidar. Utilizar sobre todo una visión global en lo que es el marketing, la promoción turística, la gestión turística y la preservación. Compensar, equilibrar el sitio con la actividad empresarial y la innovación y con el habitante y conectar, sobre todo creemos que tenemos que recuperar, y está volviendo, este mensaje que promovía, si recordáis, la OMT hace años, sobre que el turismo aporta paz, aporta diálogo intercultural, somos mejores personas cuando viajamos y conocemos otros lugares y entramos en contacto con el residente. Todo esto se está recuperando y nosotros queremos mucho en la Declaración de Barcelona y estamos trabajando para aterrizar, como os decía, estos principios en estrategias y proyectos que se vayan a implementar. Espero que todo el mundo siga ahí aún. Me gustaría entrar un poco en materia de qué está haciendo Europa, porque como os decía, nosotros somos la voz de las regiones para un turismo sostenible en Europa y abogamos por una política turística europea más fuerte, más sostenible y con presencia de las autoridades regionales. Entonces, vosotros sabéis que se habla mucho ahora del Next Generation EU, este paquete de financiación, 672 billones dentro de lo que es el instrumento de recuperación y resiliencia. Y el turismo nuevamente pues no está mencionado de manera específica, pero sí que es elegible a través de los diferentes flagships, se llaman, a través de los diferentes pilares que las reformas que la Unión Europea les pide a los Estados miembros que lleven a cabo para paliar y salir de esta crisis de manera reforzada, de manera más competitiva y sobre todo más sostenible. Entonces hemos estado trabajando toda una narrativa para que nuestros socios, nuestras regiones, abogaran a sus propios Estados miembros, a sus propios gobiernos nacionales, con tal de incluir proyectos de inversión de turismo, para una reforma del turismo hacia la sostenibilidad y la digitalización y la resiliencia dentro de estos planes. Esto, para aterrizarlo un poco más, en España pues, sería el plan
de recuperación. España puede, unos 140.000 millones para nuestro país, que se distribuyen a través pues, de estos mecanismos de recuperación y resiliencia, en algunos en subvenciones, otros en préstamos y también el REACT-EU. Estas diapositivas yo os las paso y les podéis echar un vistazo. Si tenéis preguntas lo podemos hablar en otro momento. Solo comentar que se ha tenido en cuenta aquí el impacto de la crisis en los diferentes países y a España le toca un 18% de los fondos de la Unión. Este plan de España puede, pues se trata de la transformación en lo que es la transformación ecológica, digital, la igualdad de género también muy importante y la cohesión social y territorial. Y aquí claramente la Unión Europea dice que el 30% de la inversión tiene que dedicarse al Pacto Verde y a la digitalización. Y aquí sí que encontramos una política número 5, que es la política de modernización y digitalización del tejido industrial y de las pymes, y aquí entra la recuperación del turismo. Entonces, seguramente lo conocéis mejor, pero aquí sí que se van a implementar estos 140 millones de inversión a través de los planes de sostenibilidad del turismo, que ya hay algunas convocatorias que han empezado a canalizarse a través de las comunidades autónomas y, si no recuerdo mal, pronto habrá una para las pymes en materia de digitalización. Entonces, estos son los objetivos, como decíamos, fomentar la resiliencia, la sostenibilidad y la diversificación y el valor añadido del sector, obviamente. No sé si hay alguna pregunta, pero bueno, supongo que me las hacéis al final. ¿Qué más hace la Unión Europea además de financiar, ¿no? Cuando yo tengo la suerte de participar en debates como este y espero vuestras preguntas, pregunto ¿qué esperáis de la Unión Europea? ¿Qué respuesta esperáis? Y todo el mundo pues obviamente pide la financiación. Pero además también hay otras medidas que la Unión Europea está tomando a cabo y nos pueden ayudar a recuperarnos, porque el problema principal que tenemos es que cuando esta crisis ha puesto en juego el mercado interior. Entonces, al no tener movilidad, al no tener coordinación y al no tener capacidad de respuesta como Estado, porque somos 28 Estados, pues ahí ha habido un clash y no hemos podido operar. Nuestro sector no ha podido operar y es por eso que somos de lejos la industria que más está sufriendo de la crisis. Entonces, Europa se movilizó con los instrumentos que dispone y las competencias de las que dispone. Turismo está en el top de la agenda europea. Ha habido toda una movilización de las instituciones, una serie de resoluciones, de medidas de legislación, de comunicaciones, de peticiones repetidas de la Comisión animando a los Estados miembros a coordinarse, a armonizar los protocolos. Y nosotros desde Nextur estamos dentro de un grupo de lobby que se llama, una alianza que se llama el European Tourism Manifesto. Entonces aquí esta alianza aglutina pues, los lobbies que representan las diferentes verticales de nuestra industria y nosotros somos otra vez más la voz de las regiones. Y hemos estado haciendo una labor de voz conjunta, público-privado, de la industria turística en Europa, pidiendo a los Estados miembros, a los gobiernos, que siguieran las recomendaciones de la Comisión Europea para con tal de poder armonizar protocolos, porque lo que detectamos, y vosotros también lo sabéis, es que el sentimiento de confianza del viajero ha disminuido, aunque sí que vemos que se está recuperando y que hay ganas de viajar, hay motivación por seguir viajando y poder disfrutar de este derecho que tenemos de la libre circulación en Europa, que es uno de los grandes éxitos del proyecto de construcción europea. Y una palabra para comentar todo el tema del certificado europeo online, digital, del COVID, el pasaporte COVID. Aquí tuvimos la posibilidad de estar trabajando los textos que acabaron saliendo, que acabaron publicándose, una propuesta de la Comisión Europea que luego aprobó tanto el Consejo de la Unión Europea como el Parlamento, donde solicitábamos, urgíamos a los Estados miembros a aplicar de manera inmediata estos protocolos con tal de poder salvar la temporada turística. Luego, pues también agradecería si tenéis comentarios sobre cómo os ha ido, si habéis viajado este verano, si habéis notado
algún tipo de mejora. Las políticas públicas siempre se pueden mejorar. En todo caso, aquí la intención de la Comisión era ofrecer una garantía de movilidad intraeuropea y sí que os puedo decir que fue todo adoptado en un tiempo récord. Entonces, todos tenemos en la aplicación. ¿Cómo se está utilizando esta aplicación? Bueno, pues sabemos que en países como Austria o Alemania este verano pues, incluso nos pedían ya este certificado para entrar en restaurantes. Luego llegó el efecto pues repetición en Francia, luego llegó a Bélgica. El objetivo era poder permitir la movilidad entre países y de momento pues está funcionando. Como digo, todo es mejorable, pero aquí también lo que cuenta es vuestra opinión. Dejando Europa y ya yendo más al territorio, un ejemplo concreto que os comentaba, ¿no? ¿Cuáles son estas buenas prácticas que existen ya en esta transformación, ¿no? en este cambio? Y también pues comentábamos en algunos debates, pero ¿qué tenemos que transformar? ¿No? ¿Qué es que lo hemos hecho mal? Bueno, pues no se trata de hacerlo mal bien. Yo creo que ahora no nos queda otra, como comentábamos, ¿no? El cambio climático y los efectos están ahí. No podemos negar que nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de adaptación y lo que sí que hay que cambiar es esta saturación de flujos turísticos y cualquier impacto negativo que ya sea a nivel social como medioambiental. Y tenemos que abogar por la digitalización y los datos, la política de datos y la cultura de datos para la toma de decisión turística. Entonces, yo os quería comentar la semana pasada, todos los socios de la red Nextur nos reunimos en la Asamblea General en Tirol y tuvimos la oportunidad de visitar pues, unos destinos realmente increíbles y conocer el proyecto CLAR, si lo digo bien. Este proyecto es el Clean Alpine Region, se trata de permitir a los destinos tiroleses implementar medidas en el área de protección del clima, de sostenibilidad y de energía. Entonces, este proyecto está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Agrícola y Rural y sigue una metodología LEADER, se llama LEADERS, es el acrónimo, que se trata de congregar a la comunidad local, la comunidad rural local y permitirle trabajar de manera coordinada la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático a través de la innovación. Y aquí fue muy inspirador como modelo para todos nosotros, porque cuando nos venían a presentar los destinos CLAR, pues nos venían representantes de la Oficina de Turismo, con los expertos de movilidad, con los expertos de sostenibilidad y los expertos de marketing. Y lo primero que nos dicen es que están comprometidos pues, con la protección climática, etcétera, y la sostenibilidad, pero lo primero que nos dicen es queremos ofrecerles a ustedes una experiencia de calidad y no podemos producir la felicidad de nuestros huéspedes si no podemos producir la felicidad de nuestros habitantes. Con lo cual, todo lo que yo os he contado antes, pues ellos ya lo han entendido y ya lo están implementando. También es interesante, ha habido antes una pregunta sobre la tasa turística. En Alpac, donde estuvimos alojados, nosotros pagamos 12 euros de tasa turística por noche. Estábamos alojados en guest house, en casas rurales. Los propietarios pues, trabajan en el mundo agrícola, son granjeros y con esos 12 euros de tasa turística pues, se financia lo que le llaman la Alpac Card, la tarjeta, el pase. No sé cómo se llama en español, disculpadme, una tarjeta que para los visitantes que combina tanto oferta de movilidad, transporte público en la región, como oferta de ocio. Y yo me pregunto por qué tenemos tanto debate con la tasa turística, ¿no? Antes se ha preguntado. En mi comunidad autónoma, en mi región, en Cataluña, son 1 euro. En Baleares sabemos que tenemos el impuesto del turismo sostenible y que puede ir de entre 1 euro a 4 euros en función de la categoría del hotel donde nos alojamos y sabemos que pues, está regulado. Estos ingresos pues luego se reinvierten en mejora de producto turístico, diversificación, marketing o proyectos de sostenibilidad. Entonces, en Alpac, lo que nos contaron en este proyecto CLAR, están desarrollando proyectos pilotos para promocionar la movilidad sostenible.
porque sabemos que es uno de, bueno, también se ha comentado antes, junto con la transición a energías renovables, pues la movilidad es lo que nos va a permitir reducir las emisiones de carbono de manera más efectiva. Entonces, a mí también pues, me gustaría tener un poco vuestra opinión al respecto sobre cómo la tasa turística puede ayudar a fomentarla, a hacer que se arraigue aún más estos conceptos de sostenibilidad en nuestra industria y en nuestros residentes. Muy rápido comentaros, porque me diréis, nosotros no tenemos montañas, no estamos en la zona alpina, pero somos mediterráneos y aquí Nextur trabaja en un proyecto que se llama la Comunidad del Turismo Sostenible, que está financiado por el programa Interreg Med, seguramente os suena. Este proyecto de esa comunidad es lo que le llaman proyectos horizontales. Horizontales porque se trata de recoger todos los proyectos temáticos sobre turismo sostenible, compararlos, extraer todos aquellos productos, aquellas metodologías, aquellas buenas prácticas que sean capitalizables, que sean exportables y hacer de todo ello pues, una metodología común, una serie de catálogos, ponerlas a disposición pues, para mejorar la política turística. Entonces, todo esto entra dentro del eje de preservación medioambiental del programa Interreg Med y se trata de fomentar, de reforzar la atractividad del sector, de la oferta turística con productos de turismo pues, más sostenible, sea de ciclismo, teniendo en cuenta los recursos naturales y los ecosistemas costeros y marítimos que son tan frágiles, adaptar la oferta a que la experiencia turística sea más sostenible en este contexto mediterráneo. Obviamente corregir la presión de la actividad turística a nivel social, pero sobre todo a nivel medioambiental, y reforzar la planificación y la gestión, es decir, mejorar la política turística. Todos estos proyectos son fuentes de inspiración, están produciendo realmente productos interesantes, metodologías que nos pueden servir y que podemos aplicar en nuestros destinos. Yo quería destacar que tenemos dos proyectos donde está la comunidad valenciana activa. Uno es Eridata. Eridata lo que promueve es el uso del smart, dato inteligente para una mejor gestión de los flujos turísticos en lugares, en el patrimonio cultural y para ello se están haciendo una serie de experiencias piloto. Otro en seis destinos, en Croacia, en Bosnia-Herzegovina, en Francia, Grecia, Italia y España. Otro proyecto es donde la Comunidad Valenciana también ha estado implicada, es el Alter Eco, que se trata de proponer estrategias de turismo alternativas para reforzar este desarrollo sostenible local y promocionar la identidad mediterránea. Y aquí también se hicieron una serie de proyectos piloto en destinos como Dubrovnik, Génova, Málaga, Venecia, la Comunidad Valenciana que decíamos, y Sardegna. Entonces, todo eso está disponible en la web, estamos trabajando en este catálogo de buenas prácticas, de estos outputs, de estos contenidos, estas publicaciones científicas y también, obviamente, pues, toda una serie de documentos que utilizamos para lobby, para abogar cuáles son las recomendaciones políticas que extraemos y que queremos que Europa replique. Esto es nuestra Sustainable Tourism Community. Y siguiendo aterrizando un poco más, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel regional, a nivel de nuestra empresa, a nivel personal? Comentaros rápidamente, pues, que como cuando yo os comentaba antes, tenemos una serie de buenas prácticas. Con ello lo que queremos decir es, pues una buena práctica puede ser el plan de recuperación, la estrategia de recuperación de turismo de la Comunidad Valenciana, que es interesante y que se ha debatido en foros Nextur. Sabemos que la Comunidad Valenciana está sufriendo mucho de la falta de la libertad de movilidad europea. Sabemos que dependemos mucho en los últimos años del mercado británico y con el Brexit, pues obviamente todo esto se nos ha complicado un poco más. Sabemos por cifras que bueno, pues hay un 59,7% menos de caída
a nivel de número de visitantes este verano con respecto al verano anterior. No os puedo comentar todavía qué representa a nivel de gasto, pero sí sabemos que el viajero internacional gasta 10 veces más, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en toda Europa, que el viajero doméstico. Entonces, sí que es verdad que antes se comentaba que tenemos que abogar por atraer esos mercados pues de proximidad. Sí, simplemente también creo que tenemos que plantearnos el valor añadido de mercados como Estados Unidos o mercado asiático, que sí que es verdad que producen más cantidad de emisiones al viajar a Europa, pero tienen tendencia a quedarse más tiempo, tienen tendencia a consumir un producto pues, sostenible, un producto más selecto, y podemos organizarlo y planificarlo de manera que haya una contribución más tangible a nivel local. Entonces creo que también este es un debate que tenemos que abrir públicamente, porque sí que es verdad que se habla mucho de las emisiones de carbono vinculadas a los viajes por avión, a los viajes aéreos. Nosotros como destinos y como regiones tenemos una gran responsabilidad en compensar toda emisión de carbono proporcionando sistemas de movilidad en lo que se llama la last mile, la última milla, en nuestro propio destino. Y así podemos compensar toda esta decarbonización que es tan necesaria. Y comentaros por último este manual que para destinos y para empresas para tratar del cambio climático que la Comunidad Valenciana ha publicado recientemente y que también hemos presentado en Nextur. También está todo disponible en la web y que nos parece pues, interesante, siguiendo también el ejemplo de la ciudad de Valencia, que es una de las primeras ciudades que han declarado también la emergencia climática en esta iniciativa de Tourism Declares que os comentaba antes. Y bien, y aquí estamos. A mí me gustaría pues, lanzar estas reflexiones, estas preguntas que os comentaba. ¿Cómo pensáis que Europa está gestionando esta crisis con respecto al turismo? ¿Qué respuesta os llega? ¿Qué respuesta esperaríais? Luego, cómo hemos cambiado, ¿no?, de paradigma antes de la crisis. Veíamos a veces en las paredes, no nos gustaba ver turistas vuelven a sus casas y ahora queremos que los turistas vuelvan. Cómo podemos invertir en sostenibilidad para la competitividad, para la resiliencia de nuestros destinos, cuáles son aquellos proyectos que serán efectivos, que serán ganadores, cómo, quién, cuánto, cómo tenemos que gestionarlos, cómo podemos trabajar para hacer compatible esta transición verde y digital tan necesaria con el rescate del turismo. Tenemos que sobrevivir para poder hacer frente a esta transformación. Luego todo el tema de cuáles son los mercados más apropiados y que añaden más valor que estábamos comentando a nuestro destino. Realmente antes la profesora de la Universidad de Soria nos ha dado estas claves para el uso de inteligencia artificial en turismo, cómo podemos fomentar la transición digital, qué tipo de formación y qué tipo de inversión y qué más es necesario. Yo creo que en el 2030 probablemente no seguiremos hablando de turismo, cada vez ahora somos todos los nómadas digitales, con el teletrabajo y el cambio de patrones de la demanda. Yo creo que todo el concepto de vacaciones y de viajes pues está evolucionando, está cambiando. ¿Qué pensáis vosotros? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por la interesante intervención que has sistematizado pues, todas estas iniciativas europeas y cómo encajan con las posibilidades de actuación de las diferentes regiones y entre ellas la propia Comunidad Valenciana. Yo creo que también has cerrado con preguntas tremendamente interesantes que urge responder y que agradecería que, aunque el formato de pregunta escrita no es el más amable, que los participantes en esta sesión pues formulen las preguntas o den respuesta o den su opinión acerca de las cuestiones que ha formulado Cristina al final de su exposición. Yo creo que necesitan un café hasta ahora. Sí, ha sido una sesión muy intensa, muy larga en la duración. Y bueno, después de la experiencia, mientras que alguien se va animando, porque los principios de actuación
de alguna manera se han asumido desde hace ya décadas en torno al turismo sostenible y a escala europea se han producido muchísimos proyectos dentro del marco de Interreg o de otros programas comunitarios. ¿Realmente, desde tu experiencia directa, ves que algo está cambiando? Es decir, quiero decir, el nivel de la emergencia está definitivamente propulsando un cambio de actitud entre los principales actores del turismo a escala europea y también a escala regional, o seguimos instalados un tanto en ese uso retórico de la sostenibilidad que plantea una cosa y la contraria. Sí, gracias por la pregunta, Josep. Yo creo que sí está cambiando. Sí hay un cambio y se nota y se detecta en los discursos y en los mensajes. Ahora falta que se traduzcan acciones, en mi opinión. Entonces, lo que sí que estamos detectando en Nextur es que cuando decidimos declarar la emergencia climática y hicimos una llamada a buenas prácticas, sí que vimos que nuestras regiones lo tienen cada vez más integrado, todo el concepto de circularidad, de desarrollo sostenible y de reducción del impacto medioambiental y impacto negativo social en el turismo, o transformarlo. Es decir, el mensaje nuestro es: el turismo es la solución, no es el problema. Es la solución para conseguir los objetivos del Green Deal. Y en eso estamos. Entonces, para esto requerimos un partenariado público-privado. Sabemos que la industria lo está pasando muy mal. Sabemos que las arcas disponen de los fondos que disponen, y en todo caso ha habido mucha transferencia directa, mucha ayuda directa a través de los fondos regionales para poder mantener a flote el ecosistema turístico. No es suficiente, nos consta, pero en todo caso sí que solicitamos un cambio de chip en aquellas empresas que aún pues, les cuesta este apetito para la transformación, hacia la sostenibilidad, porque somos conscientes, y eso lo dicen estudios científicos, que somos las entidades públicas y los destinos los que tenemos que tirar del carro y que tenemos que abogar por y facilitar, crear las condiciones favorables para la transición, proporcionar no solo la inversión, sino la estrategia y la formación. Entonces, nosotros estamos trabajando en este sentido, lo queremos hacer con la industria y con el residente, y por esto vamos también a firmar no sé si conocéis la Global Tourism Plastics Initiative, este programa de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, para la reducción de plásticos de único uso en el turismo. Nos dan una serie de pistas sobre cómo hacerlo. Esto requiere una gobernanza muy fuerte, esto requiere formación, requiere inversión. Entonces, vamos por fases. El primer mensaje que nosotros les transmitimos ya hace años a nuestras propias regiones es: trabajar de manera holística. No puede ser que el departamento o el servicio turístico no esté conectado con el departamento de transporte y movilidad, con el departamento de cultura, con el departamento de medio ambiente, y ahí sí que vemos que hay un cambio. En todos estos proyectos nos dejan un legado bastante interesante. Tenemos la región de Cerdeña, por ejemplo, en Italia. Ellos tienen una estrategia de desarrollo sostenible de la región, donde el turismo está completamente integrado y conectado con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Y no es por la pandemia, esto ya era antes. Entonces, yo creo que si vamos en este sentido de gestión holística, lo podemos conseguir. Cristina, a mí me preocupa, perdón, soy Fernando Vera, y bueno, lo que me preocupa escuchando tu, por cierto, brillante y estupenda disertación, por la que te doy la enhorabuena, me preocupan aquellos lugares que, como los destinos del Mediterráneo, el problema fundamental viene de la mano no tanto del turismo en sentido estricto, sino de la vertiente residencial que conlleva muchas veces la dedicación turística, ¿no? Aunque sean cosas conceptualmente diferentes, ¿no? Entonces, muchos de los municipios llamados turísticos en realidad son un magma dedicado al residencialismo, y esto me preocupa muchísimo desde la vertiente de sostenibilidad, o en este caso insostenibilidad, puesto que las urgencias económicas derivadas de la crisis lo que están es reactivando procesos que parecían larvados
Y además lo están haciendo con un ensañamiento especial en algunos de los enclaves que quedaban felizmente todavía sin ocupar, ¿no? Entonces, bueno, pues Josep hablaba del tema de la retórica y tal, y es una preocupación evidente, ¿no? Pero también hay una preocupación empírica en este sentido, y es que la sostenibilidad choque visceralmente en muchos ámbitos con lo que es la realidad operante, que va ligada a esa vertiente inmobiliaria, que a veces en otros lugares cuando lo cuentan no acaban de entender muy bien qué es y que tú conoces perfectamente. En fin, nada más que eso. Sí, no, yo te agradezco el comentario, Fernando, porque tienes toda la razón del mundo. En este sentido, es objeto de reforma, el caso que planteas, y es perfectamente elegible en el marco del Plan España Puede y de los planes de sostenibilidad turística, que yo espero en todo caso, y que sé que regiones españolas de Nextur están trabajando para poder desarrollar proyectos tractores comunes para reformar esta serie de destinos maduros, como tú comentas, y pensarlo para transformarlo en hubs, en centros de innovación. Todo pasa por una reconversión y una gestión del paisaje urbanístico y una concepción de la utilización de recursos, y creo que tienes completamente razón. Y ahora es más necesario, que si cabe, que antes, porque vemos realmente una tendencia de cambio en los flujos turísticos. Estamos huyendo de las grandes urbes, salen ganando las zonas más rurales, zonas costeras, zonas residenciales, como tú bien dices, pero ahí hay un gran riesgo si no se planifica bien este crecimiento y este flujo turístico, y es por eso que necesitamos el Big Data. El Tourism of Tomorrow Lab va encaminado a poder medir y poder gestionar este fenómeno, pero también la Declaración de Barcelona, estos principios de mejores sitios para residir, para trabajar y para vivir, incluye ya el concepto de trabajo, de teletrabajo, porque a todos nos gusta más teletrabajar desde nuestra casita en la playa que desde la ciudad. Entonces, pues tenemos que poder dar una respuesta a las necesidades de nuestra sociedad, porque al final los turistas, los visitantes somos nosotros. Muchas gracias, Cristina. Cristina, en el chat pregunta Marta Guzmán, de manera muy concreta, si una mancomunidad o consorcio puede optar a los fondos Next Generation. Una comunidad... Una mancomunidad de municipios, entiendo. Sí, yo entiendo que sí, vamos, eso me consta. Las convocatorias bueno, cuando hablamos de Next Generation, cuando lo aterrizamos en nuestra casa, estamos hablando del plan de recuperación y resiliencia. Entonces, hay una gran parte de las subvenciones que se canalizan a través de las comunidades autónomas y son convocatorias públicas para estos planes de sostenibilidad turística. Y ahí me consta que son elegibles mancomunidades, municipios, diputaciones, etcétera, etcétera. Y ahí la comunidad autónoma, el turismo de la Generalitat Valenciana, lo que hace es gestionar, tramitar, evaluar, etcétera, en partenariado con el Ministerio. Entonces, a mí me consta que sí. Yo lo que siempre recomiendo es dirigiros a vuestra autoridad de gestión de turismo, y también, que es un mensaje compartido, tanto lo comentamos con nuestros propios socios como con la propia industria, sed los mejores amigos de la autoridad de gestión de los fondos estructurales, los departamentos de economía, lo que le llaman la autoridad de gestión. Son ellos los que tienen que entender cuál es la realidad de nuestras necesidades y cómo estos fondos se tienen que adaptar para darnos respuesta. No son los proyectos los que se tienen que adaptar a los fondos, es al revés, y aún no lo hemos conseguido. Entonces necesitamos una movilización del ecosistema turístico y de las autoridades de gestión en materia del turismo y en materia de fondos europeos, porque son estos fondos estructurales los que canalizan también una parte del Next Generation EU. Muchas gracias. Todavía hay... Josep, hay otra pregunta aquí que pone: ¿podemos participar los jóvenes interesados en estos tipos de empresas y objetivos de alguna forma más práctica? ¿Algún proyecto o voluntariado en el que participar? Sí, hay muchos proyectos. De hecho, ahora está todo el tema de la conferencia europea, donde se pide, es una serie de conferencias y de actos de
de movilización social y hay muchísimos programas para jóvenes emprendedores, no más allá del turismo, está todos los proyectos Erasmus. Yo creo que aquí lo que realmente hay que conectarse es con las agencias regionales de desarrollo y de innovación que existen y están ahí para informarnos. Hay un Europe Direct información oficina en todas las regiones europeas. No dudéis en ir a consultar y en plantear vuestras dudas. Os pueden guiar a través de pues tanto cómo participar en un proyecto Horizon Europa para montar vuestra startup, como para poder trabajar también en temas de innovación social. Está, por ejemplo, el Invatur, que es el Instituto de Innovación Turística de Turismo de la Comunitat Valenciana. Ellos también están llevando proyectos muy interesantes. Así que yo creo que la infraestructura está ahí, que no se comunica a lo mejor o que no se conoce lo suficientemente. Bueno, pues en ello estamos, ¿no? Pero la información está ahí y no dudéis en ir a pedirla. ¿Sí? ¿Tenemos más o nos vamos ya a tomar algo? Me parece, Josep, ¿tú tienes alguna cosa más? No, ya no hay ninguna pregunta más. Yo creo pues cierra tú si quieres. No, simplemente agradecer de nuevo a Cristina su exposición. Da gusto escucharla y conocer cómo conoce de manera tan exhaustiva todos estos mecanismos, programas, instrumentos de la Unión Europea, que aunque parezcan tremendamente farragosos, la verdad que yo creo que sí que son muy útiles y que el balance en estos años largos ya, desde que ingresamos entonces la Comunidad Europea, pues ha sido muy positivo, ¿no? Ahora también el cambio de actitud de la Unión Europea respecto a la política de austeridad de la crisis anterior con respecto a esta, yo creo que también es favorable y que el Next Generation pues también hay que verlo en esa clave de oportunidad de la que hablaba Cristina. Josep, perdón.